Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Me imagino que más tranquilos después ya de la entrega del lunes. Ya todo se ve con un horizonte más limpio. Pero bueno, no perder de vista que tenemos también en unas semanas la entrega del 1-4 y ahora ya va a ser el objetivo que tenemos, el siguiente objetivo. Buenas tardes, Santos. A ver, código Fundae que no estoy seguro si tenemos o no. Sí, 20 de mayo. Vale, código herramientas. Vamos allá. Ahí tenéis. Y buscando a ver dónde tengo la versión nueva del documento. Ayer la encontré la primera y ahora no hay forma. Aquí estás. Vale. Muy bien, pues como comenté ayer, me gustaría empezar preguntando si tenéis alguna duda que queráis ya empezar a plantearme respecto al caso práctico 1.4. Y si no, comienzo de nuevo la explicación de este caso práctico.
Y por supuesto me interrumpís cuando queráis, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengáis en cualquier momento, levantáis la mano, lo comentáis y le damos paso. Bueno, pues voy a compartir el documento, comparto pantalla. Vale, os refresco la memoria. Se trata de una aplicación que es de gestión de tareas, ¿vale? Es un CRUD que se muestra, se gestiona dentro de una API REST para dar de alta tareas, borrarlas, listarlas, obtenerlas, ¿vale? Modificarlas, los típicos métodos de un sistema de un CRUD, de un maestro, ¿no? En este caso son tareas. En este proyecto, en esta aplicación, este producto, vamos a implantar un proceso de CI/CD y queremos que todos los despliegues se hagan en la nube, en un sistema serverless, para lo cual vamos a tener un pipeline de integración continua que va a trabajar sobre la rama de develop y tendremos un pipeline de despliegue continuo que va a trabajar sobre lo que haya en la rama master, ¿vale? Un poco la introducción a este caso práctico. Reto uno. El primer reto, como digo, se trata de implantar un pipeline de integración continua que va a ser bastante similar a lo que hemos estado viendo hasta ahora, de hecho, lo que vimos ayer en el caso práctico 1.2. Pero en este caso tenemos que hacer un despliegue, cosa que con la aplicación de Python no hay que hacer despliegues ni nada. Aquí sí que tenemos un proceso de despliegue. Por lo demás es bastante similar, está muy simplificado, no tenemos ni pruebas de rendimiento, ni tenemos otro tipo de pruebas como cobertura y demás, únicamente hacemos unas pruebas básicas, pruebas estáticas concretamente, y de ahí ya pasamos al despliegue y pruebas funcionales una vez desplegado. Ahora, una parte, por tanto, de pruebas estáticas y otro de pruebas dinámicas. ¿Qué etapas tenemos? Pues tenemos por un lado la etapa getCode, que no deja de ser como bien hemos hecho anteriormente, una llamada a Git al comando Git de Jenkins para traernos el código fuente de esa rama o utilizar el comando checkout también de Jenkins. Ambos serían equivalentes. En este caso ya veremos que para el reto 4 sí es necesario que traigamos dos repositorios, uno de código y otro de configuración. Entonces al final podemos utilizar checkout, pero luego habrá que utilizar un comando git adicional. Git o también puede ser wget, curl, hay muchas formas de hacerlo. Inicialmente solo tenemos el código. Para este reto 1 únicamente extraer el código fuente del proyecto principal, del proyecto del código, ¿vale? No el de configuración. Todavía no hemos llegado al reto 4, así que no hace falta que lo hagáis todo ya unificado. Si queréis hacerlo así, perfecto, no hay ningún problema. Siguiente etapa, pruebas estáticas. Es un poco de relleno, ¿vale? Siendo realistas, es una etapa de relleno en la cual simplemente vamos a llamar a Flickr y a Bandit. No hay que hacer nada más. Da igual los cuantos hallazgos se encuentre, da igual que haya muchos o pocos, simplemente si la ejecución ha sido correcta y los informes se han conseguido publicar, se marca como satisfactorio. Esto me lleva a una duda que acabo de responder en el foro, es el uso del comando, perdón, sí, bueno, el comando sí, el otrue, ¿no? Cuando estamos dentro de un script, es muy habitual poner los otrue para que si falla ese comando, si no es estrictamente necesario que funcione bien, pues pones el otrue y así el script continúa. En los pipelines, normalmente no hay situaciones en las cuales te puedes permitir un otrue. Generalmente, hay luego excepciones y puede haber muchos casos. De hecho, el compañero planteó uno que, por lo que yo estuve entendiendo, tenía sentido ponerlo. Ahí sí. Pero, por ejemplo, si flake8, el comando, falla, no me vale poner un true. Si falla el comando, hay que abortar la ejecución del pipeline. Quiere decir que ni siquiera he sido capaz de hacer esas pruebas por algún motivo. Igual no está instalado flake8, igual no es legible el código, no se ha descargado bien, no hay nada. Cualquier cosa que realmente no sea un error normal, por ejemplo, se ha ejecutado bien, pero he encontrado 50 hallazgos. Vale, no hay ningún problema. ¿Se ha ejecutado bien? Perfecto. ¿Hay 50 hallazgos? Te estoy diciendo aquí que no hace falta revisar un límite, un umbral, por lo tanto todo ha ido bien. Pero si el propio comando flickate ha fallado, tenemos que abortar, ¿vale? Entonces ahí no tendría sentido poner un otro way.
Aquí indicamos también al final qué parte del código debemos validar, únicamente lo que está en la carpeta SRC. Luego tenemos una etapa intermedia en las pruebas que hasta ahora no hacía falta, porque era un entorno Python, no había que desplegar nada en ningún sitio, era todo interpretado en el momento, así que no hace falta nada. En este caso ya sí, vamos a desplegar nuestra aplicación en un entorno serverless. Y esto ya lo estuvimos viendo en el CP13, que resolvimos en clase, y vimos que tenemos un comando SAM que permitía hacer estos despliegues. Básicamente eran dos o tres comandos. Primero teníamos un SAM build, un SAM validate, que es opcional, ¿vale? Y un SAM deploy. En el CP13 vimos en clase cómo lo hacíamos de manera interactiva para ver realmente cuántos parámetros tenemos que rellenar de forma interactiva. Ahora en el CP4, como ya lo estamos automatizando este proceso de despliegue dentro de un pipeline de Jenkins, ya nos sirve el modelo interactivo. El menos menos guided no tiene sentido. Hay que pasar esos mismos parámetros o esa misma información vía parámetros, vía fichero de configuración, la manera que mejor nos resulte. Todas serían válidas. A mí me gusta más poner todos los parámetros seguidos, pero queda más limpio también si utilizas el fichero samconfig.toml para guardar esa información. Ambas opciones serían correctas y una no es mejor que otra. Si hemos conseguido desplegarlo todo de manera adecuada, tenemos un siguiente paso que es las pruebas REST. Eso también lo hicimos de manera manual en el CP13. Ahí lo hicimos mediante llamadas a curl. Yo os comenté cuando ya vimos por primera vez este caso práctico que sigue siendo válido preparar un script, un superscript gigante, todo con llamadas a curl, que verifique el resultado, que si le digo créame una tarea que se llame aprender Java, pues tienes que verificar luego que en la base de datos existe algo que se llame aprender Java. Tienes que montar un script muy extenso. Por lo tanto, aunque por tema de compatibilidad y porque hay gente que le gusta mucho más trabajar con script y con curl, lo he mantenido como una opción válida para este caso práctico. Yo desaconsejo totalmente que sigáis por aquí, ¿vale? No lo quiero tachar, voy a poner una espita pequeña, pero se puede hacer así con scripts, pero quien lo haga con script tiene que hacerlo completo. No vale con poner 8 llamadas a curl y me olvido. Es hacer la llamada, luego verificar que se ha creado bien, hacer un get, comprobar que el get tiene ese mismo texto de aprender Java, que las fichas coinciden. Hay que hacerlo bien. Entonces, yo no recomiendo, eso es un trabajo bastante duro. Ya tenéis un fichero de pruebas. Antiguamente lo hacíamos así, ¿vale? Antiguamente me refiero en ediciones anteriores estaba hecho así, pero creo que no mereció la pena obligaros a trabajar con curl y con shell script y por eso pues preparamos este fichero que lanzaba ya todas las pruebas y aparte seguía con el mismo sistema que hemos visto hasta ahora, que es trabajar con Python, con PyTest. Entonces tenéis este fichero en el repositorio que ya ejecuta todas las pruebas que se piden. Hace las llamadas al list, al get, al create, al update, al delete, a todo y verifica que todo realmente lo está haciendo bien. Por lo tanto, yo recomiendo siempre esta opción. Si falla cualquiera de estas pruebas, tenemos que abortar. Aquí sí que vamos a medir realmente que todo funcione bien. En cuanto falle algo, fuera. ¿Vale? Y para la ejecución de estas pruebas, igual tienes que hacer una modificación. Es un poco también en la línea que veo aquí en la pregunta, Daniel, donde tenemos la URL. Vale. Se obtiene, a ver, dejadme que coja el código fuente otra vez. Ay, perdón, este no. Está en test. ¿Vale? Lo hicimos de manera manual en el CP13
lo que hacíamos es lanzar el SAM deploy, emitía un montón de información y al final teníamos los outputs y en esos outputs aparecía la URL de cada uno de los endpoints que vamos a consultar en estas pruebas. Todo se basa, a la redundancia, en una base URL, en una URL base que más o menos tiene un aspecto como este de aquí. ¿Qué recomiendo que hagáis? Pues inicialmente, si conocéis esta URL, la tenéis en los outputs, escribirla aquí a mano y lanzar las pruebas, ¿vale? Pero la forma adecuada, no sé si ni mucho menos, la forma adecuada, hay muchas formas de hacerlo, pero la más lógica sería grabar la salida, la URL en algún fichero y luego dentro de Python, pues leer ese fichero y por donde ya tener esa URL, esa base URL, asignarla a esta variable y en el momento que está asignada ya, todo lo demás va a correr con esa variable, ¿vale? Y la forma más sencilla de todas, y es la que os voy a recomendar, y os recomiendo, es que utilicéis una variable de entorno. La llamáis como queráis, base URL sería lo más lógico. Guardáis esa variable de entorno, o sea, la seteáis, y ya directamente con esta línea se va a alimentar esta variable de Python con lo que obtenga de las variables de entorno del sistema operativo con ese nombre, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hagáis el SAM deploy, tenéis que ver la manera de conseguir esa URL que os ha generado y la seteáis en una variable de entorno, ¿vale? Es lo que yo propongo, podéis hacerlo como queráis. Y a partir de ahí ya lo tenéis todo hecho. Este mismo fichero va a saber cómo leer esa variable de entorno y continuar todas las pruebas. ¿Cómo se obtiene esa variable, perdón, esa URL? Os doy también dos alternativas, la fea y la elegante. No quiere decir que sean buena y mala, simplemente una es un poco más bruta, ¿no? La otra es un poco más elegante. La bruta es coger la salida del comando samdeploy y guardarlo o redirigirlo a un fichero, luego procesarlo con grep, set y demás, pues llegas a quedarte con únicamente la base URL. Y una vez que ya la tienes, ya la puedes asignar a una variable de entorno o lo que necesites. Y la forma más elegante, y es la que recomiendo, y por eso lo puse aquí en este fichero README, tenéis aquí abajo cómo consultar las salidas. ¿Vale? Y aquí os dejé el comando entero que permite consultar de todos los stacks que tenemos publicados con nuestra cuenta, consultar, bueno, voy a ir paso por paso. Preguntamos a CloudFormation, que es quien gestiona todos los despliegues de servicios e infraestructura de IaaS y de PaaS. Le pedimos información sobre los stacks. Le decimos qué stack queremos consultar. En este caso, si es el reto 1, sería To-Do List AWS Staging, ¿vale? No Production. Esto es un ejemplo simplemente. Pues teníamos que poner aquí To-Do List AWS Staging o Staging To-Do List AWS, según como lo hayáis llamado. Y aquí con esta consulta le decimos de este stack que si encuentras varios, bueno, no vas a encontrar varios, solo va a haber uno, cógete el primero, solo va a haber uno, vete a la sección de Outputs, busca una salida que se llama base URL API, coge su valor y lo conviertes a texto, ¿vale? Esto simplemente para decirme que estamos en esta región, ¿vale? Lo importante es que haces la consulta, mires el valor que tiene esta variable base URL API y lo conviertes a texto. Y lo que devuelva todo este comando, lo que tenéis que asignar a una variable de entorno para que luego PyTest pueda leerlo y pueda, por tanto, hacer todas las llamadas a los servicios. ¿De dónde sale este base URL API? Pues si nos vamos al template YAML, vamos abajo del todo y aquí tenemos los outputs. Y tenemos un output que es base URL API, que se compone por la API o el nombre que se le ha asignado, el dominio se le ha asignado a nuestra API REST y a partir de ahí ya sale todo. Esta sería la base URL, que queremos la create to do API, precisamente para el método de creación. Tendríamos que llamar a esta base URL y aparte le ponemos el barra todos. Otro barra todos para listarlos, pero con verbo get. Aquí tenemos un barra todos, barra y un identificador para obtenerlo, para actualizarlo y para borrarlo. Realmente no hace falta que leamos todas, con que leamos solo esta primera, aunque leamos esta, ya nos vale, porque a partir de aquí el propio test de PyTest sabe que tiene que llamar un barra todos, que tiene que llamar a este también barra todos, eso ya lo sabe componer él. Con decirle cuál es esta base URL, él se encarga de lo demás. Y para leerla es simplemente este comando de aquí, ¿vale?
Así que ya sabemos cómo se despliega, sabemos cómo leer esa información y ya sabíamos cómo ejecutar unas pruebas con PyTest. Pues simplemente hay que hacerlo en orden correcto, en el sitio adecuado, pero ya más o menos todo lo tenemos claro. Cristina, el SAMDeploy toma los datos según el SAMConfig.toml y ahí dentro tenemos tres entornos. Habrá que distinguir cada entorno según el tipo de pipeline. ¿Podemos meter log para saber qué rama estamos y se haga el deploy según entorno? Lo de meter log no lo entiendo muy bien. Más que log sería consultar dónde estás. Si estoy en la rama staging, la branch staging, pues, perdón, staging, no, develop. Si estoy en la branch develop, hago esto. Si estoy en la branch master, hago esto otro. ¿Vale? Ay, perdón, el log, vale, sí que lo tenía aquí cerrado, no, no me salía completo. Lógica, meter lógica, sí, 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 sí. Se puede meter lógica, sí. He visto leer lógica. ¿Cómo que meter log? Ahora sí, ahora lo veo entero. Sí, sí, ningún problema. Vale, pues ya creo que estas dos dudas suelen ser las principales, las que soléis plantear. El cómo tener la base URL, cómo lanzar las pruebas, creo que eso ya queda claro. Y es importante este detalle, si falla alguna de estas pruebas, abortamos, ¿vale? Igual que hasta ahora, si fallaban las pruebas unitarias o REST, no pasaba nada, aquí sí, si falla una, abortamos. Y luego tenemos la última etapa, que también suele dar bastante guerra, que es la etapa de promoción. Si todo ha ido como estaba previsto, pues el código que tenemos en development, que se supone que hemos hecho unos cambios y por tanto hemos aplicado este pipeline de iteración continua, nuestro objetivo es, está todo bien, ha pasado todas las pruebas, llévatelo a master. Y eso lo vamos a hacer de manera automática. En esa etapa promote vamos a lanzar los comandos para que se emerge el código de develop hacia master. Aquí lo dice bien claro, si todo ha funcionado correctamente hasta ahora, por tanto no ha habido ningún fallo en ninguna etapa previa, mergeamos el código con la rama master y ahí acabaríamos. Vale, problemas que no vamos a encontrar. El primero es que si no hemos hecho ningún cambio en la rama de velo, cuando hagamos el mergeo, no va a hacer nada, ¿vale? Entonces siempre recomiendo que toquiteéis cualquier ficherito de texto en este repositorio, ¿vale? Por ejemplo, el changelog en la rama de velo, para que siempre que ejecutéis el pipeline de interacción continua, tenga algún cambio que llevarse a master. Si no, no vais a llevar nada, ¿vale? No es que sea un problema, pero no queda bien. Básicamente porque no va a detectar ningún commit nuevo en master y luego no va a lanzar automáticamente el proceso de despliegue continuo. Por eso, siempre que hagáis una prueba, editáis este changelog, le ponéis cualquier cosita, cualquier carácter en cualquier sitio, que genere un commit nuevo y así ya tenéis información para poder mergearla entre las dos ramas como truco. En la vida real, ¿qué pasaría? En la vida real lo que haríamos sería cambios en la carpeta src, pues voy a mejorar el rendimiento de la base de datos para que la consulta sea más óptima. O voy a añadir un método nuevo, que es agrupar tareas. O voy a, no sé, cualquier cosa que os ocurra, ser un poco la vida real, modificar el código fuente. Para hacerlo más sencillo, cogéis el changelog, le cambiáis cualquier cosita, ya tenéis un commit gratis para poder lanzar el pipeline. Y os vais a encontrar con otro problema, ¿vale? El siguiente problema es que, como ya sabéis, los pipelines tienen que llamarse o tienen que guardarse en un fichero que se llame Jenkins File, y en el caso de estar distribuido en agentes, Jenkins File-agentes. ¿Qué va a pasar? Pues que por ahora tenemos en este pipeline de iteración continua, vamos a tener un Jenkins File en la rama develop. Ahora que veremos el reto 2, veremos que tenemos que generar otro fichero Jenkins File con el mismo nombre en la rama master. ¿Qué pasa? Que cuando hagamos esa etapa promote, va a llevarse el código que tenemos en develop, se lo va a llevar a master. Por tanto, va a sobreescribir el Jenkins file que tengáis en master, que tenía un pipeline diferente para el despliegue continuo. No queremos eso, ¿vale? No queremos que sobrescriba el fichero de Jenkins file con el pipeline. Así que tienes que buscar la manera
de que no se esté sobreescribiendo o no se esté machacando la información que tenéis en este pipeline de master, que es diferente al de integración continua. ¿Vale? Formas hay muchas, desde comandos Git, desde estrategias de unificación, hay muchas opciones, no quiero tampoco dar pistas, aquí me interesa sobre todo que seáis imaginativos, que busquéis la manera de que no se esté machacando esa información. De aquí acabaríamos con el reto uno, que es el más complicado, lógicamente. Ahora tenemos el reto 2, que es súper sencillo. Ahora veréis por qué. Tenemos un pipeline con tres etapas, de las cuales, a ver, la primera, getCode, es exactamente el misma que teníamos antes, solo que ahora es sobre Rama Master. Perdón, era Develop, ahora es Master. Tenemos una etapa Deploy, por tanto, aquí en medio no hay una etapa de pruebas. Tenemos que eliminar la etapa de pruebas estáticas, ya lo hemos hecho antes, esa fase digamos que ya la hemos aprobado, así que vamos directamente a la etapa de Deploy. Es el mismo proceso que hacíamos antes, solo que ahora vamos a desplegar en un stack que se va a llamar To-Do List AWS Production. ¿Vale? Es la única diferencia, por lo demás es todo igual. Yo os comenté que los stacks, se llama staging o se llama production, los stacks están uno al lado del otro, pueden incluso la misma máquina física. No hay ninguna diferencia. Están en entorno serverless, no sabemos dónde están, pero no es que sea uno que está en una red súper privada, súper potente y otro está en una red más insegura. En absoluto. Hablamos de que los dos stacks están uno al lado del otro. Nombres diferentes, van a tener, por tanto, base URLs diferentes. Es la única diferencia que van a tener, ¿vale? Por lo demás, la etapa es la misma que teníamos antes, solo cambia el nombre Production, ¿vale? Y aquí lo aclaro, no hay ninguna diferencia entre el despliegue de un entorno y otro, simplemente un tema de nomenclatura, nada más. Y luego tenemos las pruebas de REST test, igual que la anterior, solo que ahora tenemos que buscar la URL relativa al nuevo stack que hemos desplegado, pero por lo demás es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que no vamos a hacer la prueba con los 5 test que tenemos en el reto uno, vamos a limitarlo a solo 2 test, ¿vale? Simulando que estamos únicamente ejecutando las pruebas que son de solo lectura. Porque estamos en producción, no debemos alterar datos en producción, así que eso vamos a hacer pruebas de solo lectura. ¿Qué llamo yo prueba de solo lectura? Pues al list y al get. ¿Vale? Voy de nuevo el código fuente. Y es mentira, ¿eh? Pero bueno, ahora lo explico. Lo que quiero en este pipeline de despliegue continuo es que ejecutéis este test, list to dos, y este test, get to do. ¿Vale? Esos dos, nada más. ¿Cómo lo podéis conseguir? De muchas maneras. Hay muchas formas de conseguir este objetivo. La más fea, la digo ya, es tener dos versiones distintas, una en Develop, otra en Master, y en la de Master le borráis los test que no queráis que se ejecuten, ¿vale? Esa opción, por favor, no la hagáis, esa es muy mala, porque implica que, primero, vas a estar sobreescribiendo cuando hagas un mergeo, vas a volver a sobreescribir todos los tests. Segundo, te obliga a mantener dos ficheros distintos para que no se machaquen entre ellos. Un to-do list, un to-do API test master y un to-do API test develop. No quiero dos nombres, quiero solo uno. Entonces, buscar otras soluciones, otras opciones para limitar que las pruebas que se ejecuten solo ejecuten esta prueba, el list to dos y el get to do. ¿Vale? ¿Por qué he dicho antes que realmente no es una prueba de solo lectura? Pues en la explicación la tenéis aquí muy clara. Para probar el list to do, fijad lo que hace lo primero de todo. Lo primero de todo es crearse una tarea nueva, un to do nuevo. Y una vez que tienes este to do nuevo, ya lanzamos la consulta para consultarlo, ¿vale? Por lo tanto, aquí estoy creando información en el entorno de producción. Estoy alterando la base de datos. Por lo tanto, realmente, o si somos muy fieles, pues no estamos haciendo una prueba de solo lectura. Pero olvidaos de eso, ¿vale? No me interesa que preparéis una prueba que sea 100% sobre lectura. Se reduce el comentario de sobre lectura a que ejecutéis esta prueba y esta otra, ¿vale? Yo ya sé que internamente está escribiendo cosas en base de datos, pero vamos a suponer que no lo está haciendo, ¿vale? Es más que nada el saber o que sepáis limitar la ejecución de las pruebas para el entorno de producción. Y aquí acabaría el reto 3, el reto 2, perdón. Es lo mismo que el anterior, pero con pequeños detallitos.
César, la rama ahora por defecto es con main en lugar de master. Sí, se puede cambiar también, ¿vale? Pero me da igual, si lo haces con main no pasa nada. Puedes traducir, donde ponga master puedes poner main. ¿Vale? Yo soy más clásico, sigo manteniendo master en todas las ramas, pero es cierto que si por defecto te meten el main hasta en la sopa, y así que si sale con main no hay ningún problema, ¿vale? Equivalente. Pero no es obligatorio, ¿eh? No, no te obliga a utilizar el main. Reto 3, distribución en agentes. Esto ya lo hemos hecho bastantes veces. Simplemente repetir lo mismo con los dos pipelines que tenemos. Ahora tenemos dos pipelines, uno que se llama CI, otro que se llama CD. Pues ambos tenemos que hacer la distribución en agentes. Un agente para las pruebas de análisis de código estático. Un agente para las pruebas del API REST. Y si queréis el resto de tareas, el resto de etapas, en el agente por defecto, ¿vale? Aquí se me pongo el disclaimer, ¿no? Se recuerda al alumno que no es una buena práctica utilizar el nodo principal, es cierto, pero en este caso me da igual si utilizáis el nodo principal para el grueso de las tareas, no pasaría nada. ¿Que queréis llevar todas las etapas a agentes distintos? Pues mejor que mejor, ¿vale? Pero no es obligatorio distribuirlo tanto. Lo que sí que pido es un agente específico para pruebas estáticas y otro específico para las pruebas de la API REST, ¿vale? Aquí especifica que hay que hacer esta distribución en ambos pipelines, tanto el CI como el CD, y en ambos casos el fichero Jenkins file tiene que llamarse Jenkins file agentes. Muy importante el tema de la nomenclatura. Aquí, bueno, poner una coletilla realmente no es una dificultad. Para saber la base URL, dice, aquí se produce una situación más compleja porque la gente en el que se ejecutan las pruebas no conoce la URL de entornos serverless. Bueno, al final es intercambiar información entre etapas, eh, buscar la forma de conseguir una solución a este problema. No es ningún problema, ¿vale? Y llegamos al reto 4, que es súper sencillo y a la vez súper complejo de entender. En el reto 4 lo que vamos a hacer es separar configuración de código fuente. Ya os comenté que es una muy buena práctica separar la configuración que es dependiente del entorno del propio código de mi aplicación. Y en mi aplicación puedo tener un fichero de configuración donde guardo cosas como los colores de las páginas o de las pantallas, los iconos, rutas a los iconos, cuántos registros por página por defecto vienen, tamaños, anchos, o sea, lo que sea, esa información realmente es una información de configuración de mi aplicación. Y luego tenemos información de configuración que depende del entorno, como pueda ser la IP de la base de datos, el usuario de base de datos, la contraseña de base de datos, rutas a ficheros, cosas que dependen de dónde estemos desplegando esa aplicación. Pues toda esa configuración que depende del entorno es la que debemos sacar fuera del repositorio de código, ¿vale? Eso en un entorno real, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues vamos a utilizar para ello el fichero SANconfig.toml, que tiene cierta información que es variable que depende del entorno en el que estemos. Por ejemplo, el nombre del stack. eh, por ejemplo, ¿qué más ejemplos se me ocurren? Un poquito más, ¿eh? El nombre del stack. Podríamos utilizar también el bucket S3 distinto, un bucket S3 distinto, que ya os comenté que no aconsejaba utilizar un bucket especificado por nosotros. En resumen, lo que quiero que hagáis es que cojáis el fichero salconfig.toml y lo troceéis en dos ficheritos, ¿vale? Voy a sacar el fichero primero, si lo explico mejor con esto en pantalla. Aquí tenemos, olvidaos del de default, este no pinta nada. Tenemos una sección para staging y una sección para production. Pues lo que quiero que hagáis es que creéis en un repositorio nuevo, ¿vale? Lo podéis llamar to-do list AWS-config, por ejemplo. Ahí tienes que crear dos ramas, una rama production y una rama staging, ¿vale? Con esos nombres. Aparte, si aparece una main o master, me da igual, no pasa nada. Pero importante que tengamos esas dos ramas, staging, production. En cada una de esas ramas, en la carpeta raíz, vais a crear un fichero slang-config-toml como el que tenemos nosotros ahora mismo en el código y le vais a poner únicamente la sección relativa a la rama en la que estemos. ¿Estamos en rama production? Ponemos esta configuración.
Estamos en staging, únicamente ponemos esta configuración, ¿vale? Y en el repositorio de código borramos el fichero SANconfig.toml, que no exista. De esta forma vamos a forzar a que antes de poder lanzar la plantilla, tenemos que descargarnos el fichero SANconfig.toml de la rama adecuada, ¿vale? Y como veis, tenemos información sobre en qué región estamos, cuál es el nombre del stack que queremos darle, dónde vamos a escribir el fichero zip con la información que vamos a desplegar de la plantilla, ¿vale? Todo eso lo tenemos aquí, el valor de este parámetro, tal. Realmente no sería necesario. Todo se puede hacer vía parámetro. Menos menos region y le pones la región. Menos menos stack name y le pones el nombre. Todo se podría hacer vía parámetros, pero aquí lo que estoy pidiendo es que lo hagáis llamando a este fichero SANconfig.toml. Cuando descarguéis el código fuente en el pipeline, en ambos pipelines, tendréis que, después de dejar el código fuente, hacer una llamada para descargaros este ficherito SANconfig.toml en la rama adecuada del nuevo repositorio. Simplemente es eso. Una llamada a Git para traer el código fuente, otra llamada a Git para traerse la configuración correspondiente al entorno en el que estemos. Estamos en la rama de Velo, nos traeremos este fichero. Y si estamos en la rama Master, nos traeremos este fichero de la rama Production, ¿vale? Develop va con Staging, Master va con Production. Esto es muy habitual, no sé si habéis trabajado con esta metodología, es muy habitual tener un repositorio de configuración y cada rama es un entorno distinto. Test, integración correctivo, preprod, producción, QA, es muy habitual trabajar así. Y en cada rama pones todos los ficheros de configuración de esa aplicación, que en este caso solo tenemos uno, pero puedes tener aquí información a casco porrillo, ¿vale? Pregunta que ya también lo vimos en su día, el tema de secretos. Es totalmente off topic. Aquí no trabajamos con secretos en este ejemplo, pero por ejemplo, antes he comentado que guardamos la IP de la base de datos, el usuario, la contraseña. Eh, la contraseña, por ejemplo, como dato más claro, debe estar totalmente protegido. No vamos a guardar una contraseña en un fichero texto plano, en un GitHub por ahí perdido. ¿Vale? Eso jamás. Utilizamos secretos con tecnologías de secretos. Aquí tendríamos únicamente el placeholder o la referencia, el identificador de ese secreto, ¿vale? O sea, nunca guardéis secretos en texto plano en un fichero de texto aquí publicado. Eso prohibidísimo. Este pequeño cambio de que tenéis ahora dos repositorios que descargar en el pipeline, tenéis que aplicarlo en 4 sitios. En el pipeline de interacción continua, agentes, despliegue continuo y despliegue continuo con agentes, ¿vale? En total, 4. Es simplemente añadir una línea, así que no es complicado. Y para descargar este fichero del repositorio nuevo y de la rama correcta, podéis hacerlo con Git, con curl, con wget, como queráis, ¿vale? Al final, si nos vamos aquí a Raw, yo tengo el fichero directamente accesible desde Internet, simplemente wget y este fichero y ya lo tengo. Si queréis hacer un Git y os traéis todo el repositorio de la rama adecuada, pues es mucho más limpio, porque es un ejemplo muy sencillo porque solo es un fichero. Y si tuviésemos 20 ficheros en 8 carpetas, no vamos a ir uno por uno descargándolos. Haríamos un Git checkout, lo traemos entero, o sea, Git clone lo traemos entero y ya tendríamos toda la configuración. Pero en este caso, como es más sencillo, si queréis hacer directamente un wget o un curl y os traéis este fichero, pues arreglado, ¿vale? Pero tened en cuenta que tenéis que hacerlo en 4 pipelines, los dos de interacción continua y los dos de despliegue continuo. A ver, preguntas que os tengo aquí desatendidos. Santiago, no entiendo muy bien si voy a tener un Jenkins file para master y develop, entonces cuando se quiera mergear develop hacia master, ¿qué predomina? No acabo de verlo. Vale, el que predomina no debe predominar nada, debe respetar ambos. Dicho de otra forma, tienes que evitar que el Jenkins file que tienes en develop sobreescriba el que tienes en master, a pesar de que estás haciendo un mergeo, ¿vale? Suena absurdo. Como si hago un mergeo lo voy a machacar. Pues no, hay opciones para que no te lo machaque, ¿vale? Incluso hay opciones en las que si te lo machaca no pasa nada. O sea que no quiero dar muchas pistas porque creo que sobre todo que penséis en la manera de conseguirlo, pero sí, si lo has entendido bien lo que hay que hacer,
Y efectivamente, cuando haces un mergeo, por defecto te lo va a sobreescribir, salvo que tú lo evites, ¿vale? Cristina, si borramos el config de las ramas develop y master del repositorio oficial, al ejecutar el reto uno y reto 2, ¿vale? Sí, ¿qué pasa? Sí, entiendo la pregunta. Cuando tú empieces a trabajar con este caso práctico 1.4, si no lo has empezado ya, vas a trabajar con el config en el repositorio. Tú lo vas a hacer y no va a pasar nada. Y llegará un momento que alcanzarás el reto 4. Y en ese momento es cuando vas a borrar el fichero y llevártelo a otro repositorio. Entonces, realmente para ti no va a haber un problema, porque yo solo quiero ver un Jenkins file, el del reto 4. ¿No? Cuando yo vea ese Jenkins file, va a tener todo lo necesario para el reto uno y para el reto 4. ¿Vale? No hace falta que me entregues uno en el que tengo el config toml aquí y otro donde me lo descargo, otro sitio. No, no. Solo tú asume que solo tienes el reto 4. Lo que pasa es que en el reto 4 consiste en poner una línea de código, ¿vale? Y el reto uno es el gordo. Entonces, en el mismo Jenkins file va a estar todo unificado. No sé si me he explicado. Desde tu punto de vista de cómo lo vas haciendo, pues inicialmente trabaja con el config.toml en el repositorio de código, hace los retos uno, 2 y 3 y cuando llegues al 4 ya lo borras, ¿vale? Y me lo entregues a mí ya borrado, como si solo existiese el 4. Perfecto. Como veis, es mucho más difícil de explicar que de hacer. De hacer es una línea de código, pero entenderlo es un poco lo que lleva más a confusiones. Aquí lo tenéis explicado todo. Las tareas resumidas serían estas: crear un nuevo repositorio, to-do list AWS config, tener dos ramas, o como mínimo estas dos ramas, hasta ahí en production. Llevamos el config toml a cada una de estas ramas con la configuración relativa a cada entorno, hay que trocearlo. Y cuando descargamos el código fuente en la etapa de getCode, también nos descargamos este ficherito nuevo de la rama correcta. ¿Vale? Este cambio tenemos que aplicarlo, como he dicho, en 4 pipelines. Dos del reto uno, perdón, dos de iteración continua y dos de despliegue continuo. ¿Vale? Con agentes y sin agentes. Y ahora viene el reto 5, que es en el que ya se ve si está todo bien hecho o está mal hecho. Para que funcione el reto 5, tiene que estar todo lo anterior funcionando bien. Si no, no hay manera de que funcione bien. Si no habéis conseguido resolver, por ejemplo, el problema de la supuesta sobreescritura del Jenkins file de Develop a Master, el reto 5 no va a funcionar en la vida. ¿Vale? ¿En qué consiste este reto 5? Pues es en trabajar como realmente se trabaja en la vida real. Es todo lo anterior que hemos visto hasta ahora, en todas las pruebas previas se traducen en lo que realmente se utiliza en la vida real, que es un pipeline multibranch. No tenemos un pipeline CI, un pipeline CD, no, tenemos un solo pipeline que tiene multirama y le decimos, procesa el Jenkins file que te encuentres en esta rama o el Jenkins file que te encuentres en esta otra. Pero todo lo hacemos con un pipeline multibranch. Ya expliqué cómo se trabajaba con el multibranch, es simplemente cuando decimos nuevo ítem en Jenkins, te dice, ¿qué quieres? Nuevo ítem, un pipeline, un no sé qué, una carpeta, y hay uno que es multibranch pipeline. Simplemente pulsamos ahí, le decimos dónde está nuestro repositorio, qué ramas queremos que procese, o todas, ¿vale? Si decimos todas, en nuestro caso pueden ser todas. Solo tenemos dos, master y develop, pues todas. Y de cada Jenkins file que te encuentres, me generas un subpipeline dentro de cada pipeline multibranch, ¿vale? Tendremos el pipeline multibranch que llamaremos C y CD y dentro tendremos un master y un devel. ¿Vale? En cada uno se va a ejecutar un pipeline diferente, como es lógico, porque cada uno tiene su Jenkins file si es que hemos conseguido que no sobreescriba uno con otro, que seguro que lo conseguís. ¿Vale? Tiene que hacer prácticamente, bueno, una cosita más que hay que hacer, pero básicamente es eso, es crear el pipeline multibranch que apunte a vuestro repositorio, él va a encontrar los Jenkins files correctos y los va a ejecutar. Automáticamente los va a ejecutar. La primera vez hace una ejecución automática él, que no me sirve, es una comprobación de que todo funciona bien, esa no me vale. ¿Qué quiero que habéis llegado a este punto? Un eje sabéis que podéis ejecutar manualmente ambos pipelines, de hecho, si ejecutáis manualmente el de Velo, cuando finalice, y está todo bien,
automáticamente, no, automáticamente no lo va a lanzar si no explico antes otra cosa, ¿vale? Lo que quiero que hagáis es que cuando detecte un cambio en el repositorio de código vuestro, por ejemplo, lo que he dicho antes, que modifiquéis en el changelog, ¿vale? Imagina que ya tenéis el reto 5 preparado, que es crear el pipeline multibranch, ¿vale? Tenéis todo preparado ahí, funciona bien. Lo que quiero que hagáis es que modifiquéis cualquier cosita de este fichero o de donde sea, en el README, que queréis un fichero nuevo, lo que sea, modificáis cualquier fichero para que genere un commit y en ese momento quiero que os vayáis a los webhooks y digáis cada vez, porque esto lo tengo sin, bueno, sí, porque lo tengo relleno en el de resolución, no en este, ¿vale? Quiero que tengáis un webhook y que cada vez que se produzca un push en este repositorio, que llame al Jenkins que tenéis publicado en AWS, ¿vale? Aquí le decís, pues será http:// 54.10.20, ¿vale? Me acabo de inventar. 2.80.80 barra y una cosita más, ¿vale? ¿De dónde sacáis primero esta URL? Es la IP elástica. Pues es importante que sea la IP elástica para que GitHub siempre pueda llamaros a una IP fija, si no, no hay forma de que os encuentre. Si quieres utilizar un dominio, se puede utilizar un dominio, pero no hace falta. Si me ponéis la IP aquí a piñón, no pasa nada. Importante que sea elástica, si no, o sea, estática, si no, no va a funcionar esto jamás. Por 260 y tenéis que decirle un algo más. Ese algo más es el endpoint que tiene el plugin de GitHub dentro de Jenkins. Es una tontería, pero como me interesa que también busquéis cositas, busquéis información, pues tenéis que buscar cómo se llama ese endpoint, ¿vale? Será algo así como, voy a inventarnos esto, GitHub endpoint, ¿vale? Pues tenéis que buscar cómo se llama esto. Y una vez que lo tenéis, añadís el webhook y a partir de este momento, cada vez que se produzca un push en este repositorio, se va a producir una llamada a este endpoint que va a ser capaz de procesarlo Jenkins y automáticamente va a llamar a la ejecución del pipeline multibranch. Una vez que tenéis este webhook, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vuelvo aquí mejor, cuando se ejecute el pipeline de interacción continua, ¿vale? Yo me voy aquí a master, modifico el changelog o lo que sea, se produce un commit, se produce por tanto un push, eh, GitHub va a llamar a Jenkins, Jenkins va a ejecutar el pipeline asociado a la rama de Velo, que es el pipeline de iteración continua, va a ejecutar las 5 etapas, va a llegar a etapa promote y en esa etapa promote va a hacer un mergeo a master. Como se hace un mergeo a master, se genera un commit en master y se genera un push en master. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Que de nuevo GitHub va a detectar este push en master y va a volver a llamar al webhook haciendo una llamada al endpoint que tenemos en Jenkins. Por tanto, Jenkins vuelve a recibir esta llamada, se da cuenta que es para la rama master y ejecuta el Jenkins file que tiene en la rama master, que es el de despliegue continuo. Despliega en production, hace todas las pruebas y finaliza. Cuando lo tengamos todo esto bien hecho, lo que va a pasar es que cuando modifiquemos en develop cualquier fichero, nos vamos rápidamente a Jenkins y nos ponemos con las palomitas a ver qué está pasando, ¿no? Y vamos a ver que automáticamente se empieza a ejecutar un pipeline en develop y al rato se ejecuta uno en master y ahí acaba, ¿vale? A veces pasa que se vuelve loco y cuando finaliza el de master empieza de nuevo el de develop. Eso rara vez me he visto que os ha ocurrido, pero es porque está mal configurado el webhook. Normalmente, si lo hacéis bien, mínimamente bien, no va a pasar eso. Va a ejecutar en develop, mergeo a master, ejecuta en master y finaliza, ¿vale? Eso es lo que quiero que probéis. En lo que os estoy pidiendo aquí, aquí no aparece, pero bueno, luego veremos también el fichero de entregable. Os pido log de ejecución donde se vea el comportamiento, tal. Lo que quiero que me pongáis es el log de este automatismo con los webhooks. Sabéis, yo como he dicho antes, que cuando creéis el pipeline multibranch, por defecto Jenkins hace una primera ejecución de sanidad, ¿no? Para ver que todo funciona bien. Ese log no me lo entreguéis, porque en ese log pone que se ha ejecutado manualmente o ha sido ejecutado por Jenkins. Ese no me vale.
quiero un pipeline en el que se haya ejecutado automáticamente por los webhooks de GitHub, ¿vale? Y eso en el log se ve. Así que entregarme el log bueno en el que ya se ve que se ha ejecutado de forma automática. Y eso es todo, que no es poco. Es bastante largo, pero al final, si lo hacéis todo bien, el reto 5 no tienes que hacer nada. El reto 4 es una línea. El reto 3 es simplemente distribución en agentes, poner los stats, un stats y todo esto. Y el reto 2 es un clon del uno en el cual hemos quitado tareas, ¿vale? Por lo tanto, objetivo principal, que el reto uno salga bien, perfecto. Si el reto uno lo tenéis perfecto, los demás salen solos, ¿vale? Solo que no es nada fácil conseguir que el reto uno vaya 100% perfecto. Vamos a ver ahora la plantilla de la solución, por si hay alguna duda, que creo que hace un par de dudas en alguna línea. Lo revisamos entero, aunque ya creo que lo he ido comentando conforme comentaba el caso práctico. Pero bueno, lo vemos también. Os recuerdo que podéis entregarlo en formato Word preferido o en formato PDF, LibreOffice, como queráis, que no sea un impedimento. Realmente no importa ni el estilo gráfico, como queráis, no os preocupéis. Me interesa más el contenido, como siempre digo. Entonces, importante que aquí tengáis la URL de los repositorios, en este caso son dos repositorios, el de código y el de configuración, y a partir de ahí ya todo que sea copy-paste de todos los logs. ¿Vale? Reto uno, pues log en el que demostréis que se ha ejecutado correctamente el pipeline sin errores, llega hasta el final, ¿vale? Todo eso. Captura de pantalla en el que se vea la ejecución del pipeline con todas las etapas en el color adecuado, que debe ser verde siempre. Captura de pantalla de la evolución de las pruebas PyTest. Si lo ejecutáis solo una vez, no es una evolución, se va a ver solo un pico, ¿no? Una ejecución nada más, no pasa nada. Si lo ejecutáis dos veces, se ve la tendencia, que va a ser plana, no va a haber ninguna diferencia, van a ser 5 tests OK en ambos casos, pero bueno, ejecutáis una vez, dos o tres, me hacéis la captura de pantalla del gráfico de PyTest, vamos, de JUnit, del plugin JUnit, mejor dicho. Y como siempre, lo más importante, explicación del pipeline. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Por qué lo habéis hecho así? ¿Cómo habéis resuelto los problemas principales? El de la base URL, el de evitar que se machaque un Jenkins file al hacer el mergeo. Ese tipo de dificultades que expliquéis con vuestras propias palabras, no con palabras automáticas, con vuestras propias palabras, cómo lo habéis hecho, para ver un poco que habéis entendido el comportamiento y cuáles sean los objetivos a conseguir en este pipeline. En el reto 2 lo mismo, ¿vale? La URL ya la habéis entregado, no hay que hacer nada. Log en el cual yo pueda ver cómo habéis ejecutado este pipeline de despliegue continuo. Captura de pantalla con las tres etapas en verde. Y la gráfica de la evolución donde vea que habéis ejecutado dos pruebas correctamente, ¿vale? El list y el get. Y como siempre, explicación, lo más importante. Distribución en agentes, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Ponéis el Juanma y el hostname para que veamos dónde estáis en cada momento. Aquí no lo pone, pero si ponéis también el workspace, pues también ayuda, pero bueno, no es obligatorio. Los de ejecución, eso sí que es importante, que yo pueda ver, pues esto lo ha hecho tal agente, esto, este otro. Eso que lo vea bien claro. Ahora que leo esto, importante verificar que tenéis las ramas bien sincronizadas con vuestro PC. Si habéis trabajado en vuestro PC y habéis llevado el código al repositorio, acordaos de todo lo que tengáis que esté subido al repositorio. Me ha pasado un caso que decía un compañero, pues es que yo lo he entregado y va todo bien y me dice que no funciona. Y el problema estaba en que no había subido al repositorio su último código. Tenía un código con errores y las últimas correcciones no las había subido. Entonces, verificar bien que tenéis todo bien subido al repositorio, todo bien sincronizado en ambas ramas, en develop y en master. Los Jenkins file, creo que lo ponen en muchos sitios, pero van en la carpeta raíz de cada rama, pero siempre en la carpeta raíz. No queréis un barra pipeline ni nada de eso. Directamente en la carpeta raíz, Jenkins file agentes. Solo esos dos ficheros, no hay que crear ninguno más. Ni Jenkins file reto 4 ni Jenkins file no. Jenkins file agentes en las dos ramas, ¿vale? Cuatro en total.
En esa explicación podéis incluir, pues, qué habéis hecho. Pues lo he hecho con SSH, con dos máquinas accededores diferentes, o toda la misma máquina, o he tenido el problema en el stash, me da cuenta que eso funcionó de esta manera, no sabía cómo compartir la base URL entre un agente y otro, tal. Que expliquéis un poco cuáles han sido vuestros principales handicaps para hacer este ejercicio. Reto 4, el repositorio ya lo ponemos, ya lo habéis puesto en la página inicial. Y ejecución del log, simplemente pues donde vea que hacéis la llamada para descargar el código fuente y a continuación la llamada para descargar la configuración de la rama conectada. Explicación y listo. Y el reto 5, captura de pantalla con la configuración del pipeline multibranch, simplemente que vea que la configuración que tenéis es la correcta. O sea, vais al pipeline, perdón, multibranch, pincháis en configuración y hacéis una captura que yo vea la configuración, cómo tenéis puesto el repositorio, las ramas, ese tipo de cosas. Simplemente esto. No lo he comentado antes, lo comenté en su día, pero no lo he recordado ahora. Importante cuando dais de alta el pipeline multibranch, lógicamente le vais a decir que el Jenkins file está en un repositorio y os va a preguntar qué repositorio es Git o GitHub, ¿vale? Es súper importante que digáis GitHub. Y diréis, si es lo mismo, sí, pero no. La diferencia es que cuando tú marcas GitHub, estás diciéndole que automáticamente si recibe una llamada del webhook, que llame a este pipeline. Si no, si le decís que es un repositorio Git normal, no va a recibir esa llamada automática. Entonces es importante que siempre que deis de alta un pipeline multibranch que queráis que recibe información de webhooks, tenéis que marcarlo como tipo GitHub, ¿vale? Para esto hace falta tener instalado el plugin GitHub que viene por defecto, así que si habéis hecho la instalación por defecto, no vais a tener ningún problema. Bien, pues configuración, captura aquí de configuración y aquí simplemente ejecución de pipeline sobre ambas ramas. Ejecución automática. Yo quiero ver cómo automáticamente se ha ejecutado staging y a continuación cómo se ha ejecutado master, o sea, production, develop y master. Y en la explicación, lo repito de nuevo, lo más importante, que expliquéis muy bien cómo lo habéis hecho, tal, el webhook hace esto, tal, que expliquéis un poquito cómo funciona todo este pipeline con vuestras palabras. Y aquí acabaríamos. Es bastante largo. Este ejercicio, pues sí, yo lo resuelvo en la hora y cuarto, pero pues lo habré hecho ya, no sé, no exagero, igual lo he hecho 80 veces, ¿vale? No hay tantas ediciones, pero yo me gusta probarlo a menudo porque a veces cambian cosas, cambian cosas en WS, pero lo pruebo bastante frecuentemente. Y sí, una hora se puede llevar la ejecución, bueno, un poquito menos, si es sin hablar, en media hora está hecho. Os va a llevar mínimo, mínimo, mínimo una semana, trabajando por las tardes, a una noche, tal, mínimo una semana. Entonces no lo dejes para el final porque este es bastante largo y da bastantes problemas. Si todo funciona bien o tenéis todo muy claro, pues es rápido, no es realmente, será menos de una semana, pero siempre salen cosas, ¿vale? Cosas como el no machacar el Jenkins file, el compartir la base URL, estas cositas pues no son del todo fáciles y os puede dejar ahí un poco atascados, ¿vale? Así que no lo dejéis. Luego puede que tengáis algún problema con el entorno WS. Es que le he dado dos veces al start rápido y se me ha quedado colgado. Tengo que empezar de cero. Lo primero, os voy a dar ánimos. No pasa nada porque resetéis el entorno. Lo difícil es que funcione vuestro pipeline. Si lo borráis todo y lo replicáis de cero, habéis perdido 10-15 minutos. Os aseguro que no perdéis más tiempo. Si vais un poco a piñón, venga, descargo Jenkins, pin, 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 copiar, pegar, pu, pu, pu. Lo haces todo en un momento y replicas lo que tenías en pocos minutos. Así que no os frustréis si de repente veis que el entorno no funciona, que no pasa, a mí no me ha pasado en la vida. Pero sé que hay casos, bueno, 3 de cada 100 soléis tener problemas de, es que le he dado a stop dos veces, le he dado stop start, le he dado start start, no he cerrado, cosas así que pueden provocar, no es culpa vuestra, es fallo del entorno que no os levanta fallos, pero puede provocar que se quede vuestro entorno corrupto. No tengáis miedo, reset de todo el entorno, empecéis de cero y lo he dicho, en 15 minutos estáis como cuando antes del error, ¿vale? Si lo hacéis el último día, no va a dar tiempo, pero si lo hacéis con tiempo, os aseguro que no vais a tener ni un solo problema. Vale, dudas. César. Probar todo desde Jenkins, desde AWS o se consumen los créditos. Todo desde Jenkins, ¿sí? No lo vas a consumir, iba a decir en tu vida, ¿no? Pero en 6 meses no los consumes, te aseguro.
Así no te preocupes. Tirad a saco de WS, que los créditos dan para muchísimo. $50 de WS da para mucho. Así que no os preocupéis en absoluto, ¿eh? Todo desde WS, no recomiendo que hagáis nada en local, todo WS. Ah, por cierto, antes os he dicho, me gusta probar a menudo que todo funciona bien en esta práctica porque van cambiando cosas. Entre las cosas que cambian es que había amenazas de que Cloud9 dejase de tener soporte y desde hace una semana, 10 días, ya se han puesto muy a saco. Están cortando el acceso a Cloud9. Cloud9 es una comodidad, no es objetivo, como veis, en ninguna parte de este entregable habla de Cloud9. Si lo queréis instalar, a mí me gusta porque es cómodo, tienes ahí los ficheros, tienes tal, los terminales, es muy cómodo, pero no es en absoluto obligatorio para esta práctica. Entonces, si veis que por algún motivo no conseguís instalar Cloud9, lo hacéis todo con conexión directa a las máquinas, como vimos ayer de hecho en la demo, que yo me abrí 3 terminales contra la misma máquina, trabajáis así, no hay ningún problema. ¿Vale? Cloud9 es una comodidad y dentro de poco van a eliminar la aplicación dentro de AWS. ¿Vale? Así que si lo queréis poner bien y si no, no pasa nada. No sé por qué venía esto, así por el tema, no sé por qué lo he hilado yo, pero bueno. El tema de los créditos, no os preocupéis, tirar de Jenkins para todo en AWS, y así os evitáis el PC local y lo tenéis todo más limpio. Santiago, perdona por ser pesado en absoluto, pero necesito preguntarte otra vez de lo de Jenkins. A ver, ¿me dejo una pregunta por responder, Santiago? Ah, vale, sí, ostras, no te... Vale, sí, vale, es la pregunta de qué machaca, ¿no? Eh, tienes un Jenkins File en Master, otro en Develop. Cuando se quiera mergear de Velocia Master, ¿quién predomina? A ver, bueno, vale, te puedo responder sin dar mucha pista. Predomina en este caso el de Master, ¿vale? Si tú quieres mantener lo que tienes en Master, que no se sobrescriba con lo que te llega de Develop, lógicamente tiene que predominar lo de Master, ¿vale? No sé si la pregunta que querías hacer. Que si predominase el de Develop, te va a machacar tu Jenkins file de master. Entonces, eso no lo quieres. Tú quieres que el Jenkins file de master no se altere. Por lo tanto, va a predominar el que tienes en master. ¿Vale? No sé si la pregunta, si esta respuesta responde a tu pregunta. ¿Vale? Ahora, dices, no termino de entender muy bien si CI tiene las etapas. Si CI tiene las etapas get code, static, deploy, rested, promote. Y CD tiene get, deploy, retest. Entonces la etapa static y etapa promote ya no la tenemos. Si tengo que mergear y no sé qué tengo que presentarte en master, porque si mis códigos están bien previamente, pero mergear en master que tengo que mantener. Tal. Vale, sí, sí, es lo que hemos hablado, lo hemos hablado. No puedes permitir que el Jenkins file de develop machaque el de master. No puedes permitir eso, ¿vale? Eh, generalmente no lo puedes permitir. Hay una solución, que aparte es la más bonita, la más elegante, que aunque te lo machaque no va a pasar nada. ¿Vale? Y el truco está en que ambos pipelines son muy parecidos. ¿Vale? No quiero dar más información, sino de que penséis cómo podéis evitar este problema. Pero sí, tienes razón. Si tú permites que sobrescriba uno a otro, el de Master se puede quedar hecho unos zorros con las 5 etapas que tienes en Develop. Salvo que hagas algo para que esas etapas adicionales no te supongan un problema en máster, ¿vale? No quiero dar más pistas. A ver, César, pregunta, ¿en el pipeline multibranch en Jenkins se puede obviar también ramas específicas? Eh, no entiendo la pregunta, creo. En este pipeline multibranch en Jenkins vas a tener solo 2 ramas, la rama develop y la rama master, o main, ¿vale? Como la que sea. Entonces, no sé qué quieres obviar. Vas a tener esas dos, tienes que ejecutarlo sobre esas dos, únicamente esas dos. Vale, y Ahmed, buena pregunta, porque esta digo, no me la está diciendo, ya me la has dicho. Vale, para el tema de cron, en Jenkins lo hacemos cada 10-20 minutos, cada cero, ¿vale? O sea, nunca, no hagas un cron. ¿Por qué no hace falta un cron? Porque vamos a trabajar con webhooks. Como estamos con webhooks, es el modelo bueno, es el modelo push en este caso.
El modelo pull sería preguntar constantemente cada minuto, ¿tienes algo nuevo? ¿Tienes algo nuevo? Ahí te banean, ¿vale? En el modelo push lo que haces es que GitHub te llama a ti solo cuando realmente has recibido un cambio. Entonces no hace falta que Jenkins pregunte nada. Cuando ocurra un cambio en el repositorio, te van a llamar a ti vía ese webhook. Así que no hay que hacer nada. Eso para el reto 5. Para los demás, con ejecución manual es suficiente. Tampoco hace falta que pongáis ningún cron. Podéis lanzarlos manualmente y sacar el log de forma manual. El automatismo es solo para el reto 5. ¿Cómo veis este ejercicio? ¿Complicado? ¿Asequible? ¿Largo? ¿Tedioso? Ya os lo comenté, antiguamente era este ejercicio y nada más. Entonces, de cero pasar a esto era una locura. Había mucho fracaso de no sé ni por dónde cogerlo. Por eso se partió en trocitos. Hemos hecho el 1-1 en clase, el 1-2 lo hacéis vosotros como toma de contacto, el 1-3 en clase, y ahora este ya todo de golpe. Esa es la actitud, esa es la actitud. Os he hecho una semana, pero vamos, que si tenéis suerte y no da mucho problema las cosas, en un día, dos, en un fin de semana lo tenéis, ¿vale? Lo habitual son eso, 4 o 5 días, eso es un poco lo habitual. Tenéis 3 semanas, creo que son, vamos, tiempo más que de sobra. Dudas que os surjan, yo en el log, hoy en el log, en el foro, responderé lo que pueda. Si veo que preguntáis, ¿y cómo hago para evitar que se machaque? Eso no lo puedo responder. Pero intentaré dar alguna pista. Si veo que alguien está muy, muy perdido, daré alguna pista concreta. Pero vamos, básicamente, lo que conseguir creo que está claro. Hay muchas formas de hacerlo. Podéis tirar de la IA, ¿vale? Podéis tirar de la IA si tenéis, estáis un poco perdidos. No os fiéis de lo que os diga la IA, porque a veces puede confundir más que otra cosa. Pero en mi experiencia, si le preguntáis, ¿y cómo hago para evitar? Te va a dar una solución nuevamente basada en Git. No es la más bonita. La solución basada en Git es la que yo, de hecho, presento, pero no es la más bonita. Hay una solución basada en Jenkins que es la más chula con diferencia, para evitar el tema de que te machaquen los ficheros o que te dé igual que te lo machaquen, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno que lo haga como prefiera. Hay muchas soluciones. Hay detallitos que marcan que una solución sea mejor que otra. Por ejemplo, para lo de conseguir la base URL. Pues hay detallitos pequeños que yo lo comentaré cuando haga la resolución, la clase de resolución, que diréis, ostras, pues es verdad, así sería más lógico, ¿vale? Solo como pista os diré que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, mucho cuidado con las credenciales de AWS. Entonces, tener máquinas o agentes con credenciales de AWS es un peligro. Si tienes las credenciales en una máquina, securizas esa máquina y vale, está en el peligro controlado. Si pones las credenciales de AWS en 50 máquinas, pues es más probable que te accedan a alguna, ¿no? Esto un poco como pista en cuanto a mejores soluciones, que hay soluciones mejor que otras. Bueno, te voy diciendo, os voy lanzando cosas y ya lo explicaremos en su momento. No es algo importante, no os preocupéis por eso, simplemente que sepáis que cuando hagáis algo, pensad bien si es lo más óptimo que podéis hacer. Os quedaría mejor si las pruebas las hago de esta manera, quedaría mejor si tal. Ser un poco críticos o incluso aunque no lo implementéis, pero que digáis, no lo he hecho tal porque sería muy costoso, pero creo que sería mejor hacerlo de esta manera. Todo eso lo explicáis y también puntúa favorablemente, indicando que habéis entendido bien los conceptos. Más dudas que tengáis. Preguntas. Cristina, ¿podríamos clonar la instancia que ya tenemos de EC2 para crear así nuevos agentes? Sí, si es más sencillo para ti, sí. Yo sí, a ver, es una manía mía, ¿eh? Yo prefiero hacerlo de cero, me da cosa lo de clonarlo, ¿no? Y que está dejando por ahí sucio que yo no quiero. Pero sí, sí, lo puedes hacer sin problema. La clonas, cambias cuatro cositas y sin ningún problema. Mira, es un ejemplo de lo que acabo de decir. ¿Necesitas en todos los agentes tener los comandos de AWS? Porque si los pones, estás teniendo un problema de seguridad, ¿no? Pues igual, si en vez de clonar lo haces desde cero, pues si no le das permisos de acceso a AWS a todas las instancias, pues mejoras un poquito la seguridad, ¿vale? Un ejemplo, ¿eh? No quiero decir que esté mal lo que estás proponiendo, pero que seáis críticos en el sentido de, ¿es lo mejor esta solución? ¿Se puede hacer mejor, más seguro, más rápido, más óptimo? ¿Vale? Todo eso es lo que quiero que os planteéis. No, no, el tema de seguridad no es el objetivo, en absoluto.
Pero en la vida real sí, ¿eh? Así que aquí estamos para plantear cosas que luego utilizaréis en la vida real. Así que si ya lo ves planteando, aunque no puntúe en absoluto, pero de que estoy seguro. Creo que históricamente, voy a ser un poco cruel, históricamente solo un alumno hizo la solución correcta desde el punto de vista de seguridad, de esto que estoy comentando, solo uno, y el segundo se lo copió de mi resolución. Por una triquiñuela que hizo y se lo copió de mi solución que consiguió ver publicada. Pero realmente son detallitos mínimos que diréis, ostras, es tan obvio. Dice, ¿cómo no me da cuenta de esto? No os preocupéis que no va a puntuar negativamente, cero, en absoluto. Pero sí es bueno que os planteéis estas cositas. Que luego en la vida real la gente no perdona y un fallo que tenga de seguridad, por ahí te entra. No sé si lo he dicho antes, lo he repetido antes, lo repetí en su día muchas veces, pero por si acaso lo digo. El tema de, ya sabéis que para hacer el deploy tenéis que indicar un bucket de S3, donde guarda ese fichero zip temporal que luego despliega con CloudFormation. Mi recomendación es que no os preocupéis a poner un bucket vuestro. Decirle resolve S3 que se encargue el solo de buscarse un S3 temporal. ¿Vale? Es más cómodo. No le veo sentido a que os creéis un bucket, pero si lo queréis hacer, no pasa nada. Pero mi recomendación es que utilicéis la opción de automáticamente busca tú un bucket. Más dudas. Os van a surgir seguro. ¿Qué tipo de máquina ponéis? La que queráis. Como tenéis escritor de sobra, yo iría una medium o algo así. ¿Vale? No pongáis una large o una X large. Una X large no lo permitía. La large consume bastante. Pues al final sí que os podéis ir consumiendo créditos innecesariamente. ¿Que queréis probar lo que vimos ayer de Argo CD? Ahí sí, hace falta una máquina con 8 gigas mínimo. Pero para hacer este ejercicio, con medio giga, un giga, tenéis suficiente. Que le ponéis 4 pues va un poquito más suelto el sistema y también se agradece. Que no pegue tirones, que no lague mucho. ¿Vale? El punto dulce está entre 2 y 4. Y una vez acabéis esta práctica, entregada y todo bien ya, aprovechad los créditos. Están ahí para que investiguéis, que toquiteéis, que hagáis 20.000 perrerías. No está del todo abierto, hay cosas que no se pueden hacer, no se puede publicar en un sitio web, hay cositas que están un poco limitadas, pero hay un montón de servicios que podéis utilizar. Probad, trastear, aprender. Al fin y al cabo se trata de esto de aprender y tenéis una herramienta gratuita para probar un montón de servicios de AWS. Aprovechadlo. Lo mismo con el de Azure, ¿eh? Bueno, también tendréis la cuenta de Azure, aprovecharlo a tope, exprimirlo, que luego las cuentas de verdad cuestan pasta. Y luego lo dije el primer día, mucho cuidado con las credenciales, de nuevo, en este caso las vuestras, que no os coja nadie el certificado digital, que no os vea nadie el certificado en texto plano. Os comenté que hubo 3 denuncias en la edición anterior, 3. Que se dice rápido, ¿no? Todos los alumnos, 3 denunciados, no llegó la denuncia a la policía, fue denuncia interna de AWS a unir, ¿no? Me dan información de estos alumnos, de estos usuarios, que vamos a denunciar por tal. Se paró todo al final, no llegó a más, pero cuidado, seguramente no fue mala fe ni mucho menos. Fue simplemente que algún virus o algo, que espiaron las credenciales, empezaron ahí a lanzar ataques de DOS y claro, eso es un delito. Mucho cuidado con la seguridad. Vale, pues si no tenéis más dudas, a ver, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta. César, ¿por qué, por ejemplo, exponer los archivos de configuración? Ostras, me había comentar una cosa que lo dije en su día, pero no he recordado. Gracias por. No sé por qué lo he hilado, pero me viene bien ahora decirlo. ¿Por qué, por ejemplo, exponer los archivos de configuración en GitHub como público también sería un problema de seguridad, a menos que en lugar de sea privado y acceder con claves SSH? Vale, realmente en la configuración en ningún sitio vas a poner ninguna credencial. En GitHub, en ningún sitio de lo que vais a publicar ahora para este ejercicio, va a tener ninguna información sensible. Vas a tener el nombre de un stack, vas a tener una URL, una base URL en algún sitio, pero seguramente eso va a ser público. Bueno, eso tampoco lo vas a ver. No, eso tampoco se va a ver en la configuración. No hay nada crítico en la configuración de GitHub que yo recuerdo ahora mismo ni nada.
Hay una cosa, que eso no lo he comentado, y pues, gracias por haberlo dicho, porque se me olvidó recordarlo, que es otro de los quebraderos de cabeza que podéis tener con este ejercicio. ¿Vale? Es en el reto uno. No sé si os acordáis cuando lo comenté en su día. En el reto uno, la etapa Get Code, yo muy alegremente he dicho, os traéis el código fuente y arreglado. ¿Vale? Pues sí, pero no. ¿Por qué no? Porque cuando estéis el código fuente, lo trae en modo solo lectura, no estáis autentificados, no os habéis autentificado contra el servidor. De manera que cuando luego intentéis hacer en la etapa de promote, hacéis un mergeo y un push, ese push os va a fallar, porque va a decir, ¿tú quién eres? Pues soy Pepe. Aquí consta que tú eres usuario guest, ¿no? Usuario público. No te permito que escribas nada en mi repositorio. ¿Cómo solucionáis ese problema? Con un token. Creáis un token en vuestra cuenta de GitHub y cuando descarguéis el código en la etapa de getCode, en vez de poner la URL de GitHub, ponéis token, arroba y la URL de GitHub. De esa forma os estáis logando de manera autenticada. Y ya sí que os va a permitir en la etapa de promote que os hagáis el push sin ningún problema, ¿vale? Y ese push quedará asociado al usuario de vuestro token, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Que en caso de que lo hagáis con Git y con Checkout, no sé si es posible, no lo he probado nunca, yo siempre lo hago todo con Git, pero si ponéis git, clone y la URL y delante ponéis el token, ¿vale? Token, arroba github.com barra lo que sea, barra todolist AWS, punto git. Cuando hagáis eso, os va a quedar un pipeline en un fichero Jenkins file que tiene la orden git clone con el token, ¿vale? En cuanto subáis ese fichero a GitHub, os lo va a borrar porque va a detectar que tenéis en ese código de pipeline, tenéis un chorizo que es un identificador de token y él dice, este token no me lo conozco, este es mío, es de tu usuario. Pues por seguridad te borro el fichero al instante, ¿vale? No se publica en ningún momento, queda borrado al instante. Tenéis que ver cómo solucionar eso, os lo comenté en su día, que es mediante los secretos. Dentro de Jenkins tenemos el apartado de secretos que permite leer, o sea, manejar secretos y dentro del pipeline tienes que decirle, dame el secreto de nombre token GitHub, ¿vale? Y lo asignas a una variable. Y cuando llamas a Git, dices git clone, bueno, git y la URL, y en la URL pones variable token y a continuación pones github.com, tal, lo que sea, ¿vale? O sea, compones la URL en tiempo real en base a un secreto que te está gestionando Jenkins. Vais a configuración de Jenkins, gestión de secretos, crear nuevo secreto de tipo texto secreto, secret text creo que se llama, y le dais un nombre, token GitHub, le ponéis el valor bueno de ese token y lo dejáis guardado en Jenkins. Y luego ya en el pipeline, cuando os traigáis el código, le decís, dame este secreto, asignamelo a esta variable de Jenkins. Y ahora componme la URL metiendo por medio la variable de Jenkins con el token y eso lo subís a GitHub y GitHub no va a haber ahí nunca ningún token. Va a haber una referencia a un secreto de GitHub, pero no va a haber ningún token. Por tanto, va a funcionar. Si pusierais el token, ya digo, instantáneamente os borra el fichero GitHub. Así que sí, esa es otra de las complejidades de este ejercicio que también tenéis que ver cómo resolver. Santiago pregunta, ¿las credenciales de AWS CLI en AWS Details para conectarse con Jenkins cambian cada vez que inicias el laboratorio? Creo que no. No, las que tú ves ahí en detalles, esas son fijas por tu usuario para siempre. Pero esas no son las que conectan con Jenkins, ¿eh? Eso es para conectar con las máquinas virtuales o con cualquier recurso de AWS. Pero no es para conectar con Jenkins. Tú para Jenkins tienes admin o admin 1234, lo que tú hayas puesto, ¿vale? Poner algo un poco más robusto. Si vas a tener mucho tiempo abierto el laboratorio, algo robusto, porque al final es un puerto 8080 que van a estar todas las arañas buscando y van a probar admin seguro. Entonces, probar, poner algo diferente, pero no tiene nada que ver esa contraseña de Jenkins, que es privada de Jenkins, con las credenciales de AWS. Son totalmente separadas. Pero no, ese certificado no cambia, ¿eh? Ese te lo puedes descargar una vez a tu PC y lo tienes ahí de por vida. Si hacéis eso, cuidado de no tener virus en el PC, ¿vale? Lo primero que hacen es buscar certificados, intentar sacarle partido a esos certificados. Van a ver que es generado de AWS y a partir de ahí se frotan las manos.
Es muy sencillo. A ver, lista de certificados descargados, tal, los puntos PEM, los puntos CRT, los puntos tal. Mira a ver qué tiene. Esto es de tal. Entonces lo hacen en cero coma y te lían la de Dios. Santos, cuando creas un pipeline y le das credenciales desde el asistente, haciendo un git sin, no funcionaría. Haciendo un git sync token, entiendo que que quiere decir sin token, no va a funcionar. O sea, te va a funcionar la descarga, pero cuando luego hagas el push, te va a decir no sé quién eres. Con, con Checkout SCM, con Checkout SCM tienes que haber puesto las credenciales en el asistente. Ahí, yo eso no lo he probado nunca, pero es que en la vida real normalmente no se pone Checkout SCM, salvo que es un proyecto pequeño. Si es un proyecto grande, pones el git de todos los repositorios que vayas a traerte. Entonces ahora mismo no estoy seguro, no te lo puedo, lo probaré ya por curiosidad, pero no estoy seguro. Creo que aunque le ponga las credenciales en el asistente y luego ponga Checkout SCM, tengo dudas de si realmente te lo va a coger. Si fuese ese el caso, no pasa nada, ¿vale? Lo puedes hacer así sin problema. Sería un poquito más inseguro porque estás poniendo, bueno, no, sería igual de seguro. Pon las credenciales, el sistema de credenciales de Jenkins, sería igual de seguro. No sé decirte si funciona. Si te funciona, pues perfecto, una solución igualmente válida. Sí, 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 sí. Para acceder funciona, pero tengo dudas si te va a permitir luego hacer un push. Tengo dudas. Creo que sí, pero tengo mis dudas, ¿vale? Pruébalo, si funciona con Check SCM, perfecto. Es lo que decía antes, hay muchas soluciones. No es una buena y otra mala. Hay mil soluciones diferentes. Por eso cuando veo soluciones muy parecidas, digo, vale, uno se copia del otro. Porque al final todo lo que entregues es diferente. Pensáis que es una solución única, hay 20.000 soluciones imaginativas que podéis aplicar para cada uno de estos retos. Entonces, pensar cualquiera, si funciona, es válida. Habrá una que sea más segura que otra, más robusta que otra, pero al final entregar un poco la que vosotros veáis que os sienta mejor, porque veis que es más correcta. En los permisos del token, sí, si tú ahí le dices si tiene acceso completo o no. Pero mi duda es si cuando te autenticas en el repositorio, en la configuración del pipeline, si ese token lo inyecta al hacer el checkout SCM. Tengo mi duda, ¿vale? Sé que lo inyecta para traerse el Jenkins file. En el Lightweight Checkout, ahí se lo trae, lo usa seguro. Pero para luego traerse el resto del código fuente con un checkout SCM, tengo dudas. Muy probablemente sí, pero como no lo suelo usar, lo dejo en el aire, ¿vale? Si lo quieres probar y funciona, pues perfecto. Podéis usar Docker, en este caso prefiero que no, ¿vale? Eh, Al final, como no es vuestra máquina, que son máquinas que no podéis ensuciar sin problema, prefiero que lo hagáis más sencillo, bastante complejo. Creo que es todo más sencillo directamente con las máquinas, con los agentes y con todo, ¿vale? Más que utilizar Docker con los agentes, Docker con Jenkins, quiero que realmente lo instaléis todo. Entonces, en este caso, mejor no utilicéis Docker. Debería sentido cuando lo hacéis en el PC, ahí sí, por no ensuciar el PC, pero en este caso son máquinas que vais a borrar en unos meses directamente, tal cual. Va a ser más rápido si lo instalas que si pones el Docker, ya te lo digo. No creas que vas a ganar mucho tiempo. Si tienes que preparar todas las imágenes, bueno, mucho más rápido si lo haces directamente en el sitio. Más dudas. Dudas a la una, a las dos. Ya ni vuelta atrás. Bueno, todavía hay vuelta atrás, ¿no? Pero que a partir de ya ni vuelta atrás, ya es todo por el foro. Así que sí, 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 en el foro sin problema. Intento responder siempre en día, 2 días como mucho.
estéis siempre ahí respondidos todos. Eh, si veo alguna duda en el foro que es muy importante, algo digo, pues esto se me olvidó comentarlo, o esto que pregunta realmente es muy útil para todos. Lo que haré será escribirlo en el otro foro. Como sabéis que tenemos dos foros, si ves algo que es muy, muy importante, lo paso al otro. Si es una duda más normal, pues lo dejo ahí, ¿vale? Pero sí, para todo lo demás, tenemos el foro. Y conmigo solo queda ya una clase, la clase de resolución del CP14, que creo que era para el 10 y no sé cuántos de junio, y ella será el último día que tendremos todos, ¿vale? Así que nada, os deseo muchísima suerte, que os vaya todo bien, sed muy críticos, sed siempre buscando, está siempre buscando la mejor solución, no lo dejes para el último día, y me lo he dicho, mucha suerte y que vaya bien en el resto del programa. Muchas gracias, hasta luego.